de tratamientos estéticos quiere construir el perfil de sus clientes para desarrollar una campaña publicitaria. El 30% de sus clientes actuales son mujeres. El 80% de ellas es menor de 30 años. El 60% de los hombres es menor de 30 años. Entonces yo quiero conocer cuál es la probabilidad de que un cliente seleccionado de manera aleatoria sea, y tengo distintas preguntas. Sea una mujer menor de 30 años, sea una mujer mayor de 30 años, un hombre mayor de 30 o una mujer menor de 30, o alguien que sea más grande de los 30 años. Son las 4 preguntas que tenemos que responder con los datos que tenemos ahí a disposición. Así que yo voy a buscar acá. Lo que hice. Bueno. Tengo el notebook acá. Bien. Iba a usar una aplicación que no voy a usar esta. Así después también se los paso. Entonces, estamos en el ejercicio 5 y vamos a ir sacando los datos que tenemos. Lo primero que sabemos uso una letra grande. Lo primero que sabemos es que la probabilidad de que sea mujer, ¿me está quedando chico? Es de el 30%, o sea, igual a 0,3. A 0,30. ¿Bien? Eso es lo primero que sabemos. El primer dato. De esto se desprende que la probabilidad de que sea hombre es de 0,70. O sea, si no es hombre, en este ejemplo, si no es hombre, es mujer, por lo tanto es 0,70. Una vez que tenemos estos dos datos, sabemos dos cosas más. Nos dice que de las mujeres, o sea, sabiendo que es mujer, el 80% de ellas es menor de 30 años. Entonces, ¿qué es lo que conozco? Que la probabilidad de que tenga menos de 30, dado que es mujer, es igual a 0,80. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien. Cualquier consulta que tengan, me interrumpen. Por lo tanto, ¿qué voy a saber?
que si tiene más de 30, dado que es mujer, ¿cuál es la probabilidad que tiene? 0,20. 20. Bien, porque del total de mujeres, el 30% que me falta son mayores de 30. O sea, 0,20. De la misma manera, yo voy a saber para los hombres. ¿Qué me dice? El 60% de los hombres es menor de 30 años. O sea, yo sé que es hombre y la probabilidad de que sea menor de 30, dado que es hombre, es 0,30. ¿Sí? No, 60. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que tenga más de 30 años, dado que es hombre? 0,40. 0,40. Muy bien, Constanza. Estos son los datos que yo voy a estar utilizando. Lo voy a acomodar así. Así es más fácil trabajar. Bien. Entonces, lo primero que me pregunta, y ahora sí voy a tener que dibujar, para perdonen la letra que voy a hacer, es que tengo que calcular la probabilidad de una mujer menor de 30 años. O sea, la probabilidad, vamos a hacer una que sea un trazo más fino, la probabilidad, cuando me dice una mujer menor de 30 años, ¿cómo tiene que ser esa mujer? Tiene que ser, obviamente, mujer, ¿y qué más? Dice mujer y menor de 30. Acá adentro va una operación de las que vimos en clases. Vuelva. ¿Es una unión? ¿Es una intersección? ¿Es una condición? Unión. Es una ¿Por qué, condición. Martina? A ver, uno me dice unión y el otro me dice intersección. A ver, Porque tiene que ser mujer y mayor a 30 años. bien. Martina dice que está bien, va una I. ¿Y vos por qué, Víctor, decís intersección? Condición. A condición. No, condición no es. Está bien, Martina, que sea una I, pero cuando nosotros trabajamos con I, otra cosa, era una intersección. Se tenía que cumplir las dos condiciones de manera simultánea y eso solamente te lo daba la intersección. Ah, es verdad, es verdad. Sí, tengo anotado así. Me confundí yo. Bien, entonces es una intersección. Cuando teníamos las intersecciones, lo que nosotros trabajábamos o la operación que podíamos utilizar era eh, ver si eran independientes o no, las, proba- las probabilidades. ¿Se acuerdan que había una operación particular con cuando era una probabilidad condicional? Entonces, cuando yo tenía esto de intersección, yo podía hacer que esta
decíamos que esta intersección, voy a decirlo bien, era igual a la probabilidad de que sea mujer por la probabilidad de que tenga menos de 30 años, dado que era mujer. Vamos usando las propiedades que estuvimos viendo. Y yo estas dos probabilidades las tengo. Yo sé que esto vale 0,3 por 0,8. Y que esto me da 0,24. ¿Se entendió? Profe, te hago una consulta. Yo cuando lo hice a este ejercicio, hice una tabla de contingencia. ¿Está mal abordarlo por ese lado? ¿No es correcto? Con la tabla de contingencia, vos lo que tendrías adentro de la tabla, no sé cómo lo completaste, si yo pongo acá hombre, por ejemplo, mujer, O sea, los resultados me dieron todo, menos, me dio todo, pero bueno, no lo hice desde este lado. acá tengo mayor, vos acá lo que vas a tener, por ejemplo, acá es el 100%, vos no sabés, ese 100% es por el 70 de los hombres, por ejemplo. O tenés acá el 100% que representa el 30 de este de acá, y vos acá tenés 0,8, bueno, 0,8 y 0,2, por ejemplo, si correspondiese ese de los hombres. No sé cómo completaste la tabla, Amalia. Yo lo que hice fue así, puse en la primera columna, bueno, mujer, hombre, en la segunda ¿Sí? puse menor a 30, en la tercera mayor a 30 y después el total. Pero ¿Y en acá los cómo lo totales, completaste? porque yo en los totales no puse 100, yo en los totales puse como el dato estadístico, el 30, el 70%, lo usé como probabilidades. Y por ejemplo, en mujer en el total puse 0,3, que sería el 30%, y en hombre ¿Sí? 0,7, que sería el 70%. Y después Lo que dije, estoy bueno, haciendo. claro, lo hice claro así, y después abajo puse 1, como el total, digamos, general, la totalidad, el Sí. 1, y después lo que hice fue, creo que decía, no me acuerdo si la mujer o el hombre, qué porcentaje era menor a 30, entonces hice, digamos, si por ejemplo, creo que decía que las mujeres el 80% eran menores de 30, entonces dije, bueno, de 0,3, el 80% es menor a 30, o sea que hice 0,3 por 0,8 como hiciste vos, pero lo llevé a la tabla de contingencia. O sea, primero completé toda la tabla de contingencia Es que y obtuve hiciste los datos. exactamente Entonces, lo que claro, hiciste por eso, vos es la forma intuitiva, si se quiere, de hacer esto de acá. Porque acá vos lo que estás diciendo es, bueno, si tiene ambas características, ¿cuándo me representa? Es como si yo hubiese hecho lo siguiente. Chicos, perdón si me voy por la rama. Imaginen Profe, que es que tengo lo si no me siguiente. confundo, así es como nos lo explicó la profe el otro día. O sea, ella siempre Sí, hacía cada la uno hace tabla. como quiere, ¿no? No es que hay Claro, por eso. una forma de hacerlo. Imaginen esto. Yo acá tengo mujeres y varones, ¿no? Como si tuviese esto acá. Esto es 0,3, que es un 100%. El total de varones es 1. Para el marginal, para, para lo que venimos viendo, como si esto fuese 1. Porque yo considero solamente los varones, solamente las mujeres. No considero ambas cuestiones a la vez. De acá, yo tengo
que esto es menores de 30 y esto es mayores, que esto es 0,20, 0,20 y 0,80. Si yo lo veo para los varones, es una cosa más o menos así, ¿no? Esto es como lo hizo Malia, ¿eh? De otra forma. Entonces yo quiero saber cuándo vale esto. Perdón, no es ese, es este de acá. Igualmente lo escribí al revés. Pero bueno, esto es 0,3 y esto es un 7. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que voy a hacer es calcular esto cuando me represento del total de los hombres y de las mujeres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es, si esto es el 30%, ¿cuánto de ese 30% me representa el resto del 80%? ¿No? ¿Se entiende? Tengo el 30%, pero de ese 30% no es solamente el 30%, es esto de acá, que es el 80%, los menores de 30. Entonces, si yo quiero saber si tiene menos de 30 y es mujer, hago este cálculo y me da cuánto le corresponde al total. Es una forma un poco más analógica e intuitiva de hacerlo. Profe, y para el examen, ¿uno puede hacer el cálculo directo? ¿Hace falta desarrollar así con tabla de contingencia y todo eso? Si vos en el examen todavía no lo pensamos ni cerca, pero en términos generales les pedimos el resultado. Sí, porque por ejemplo, si uno hace, o sea, por No regla te de... preguntamos cómo lo hiciste. Ah, No preguntamos cómo hiciste el cálculo, sino que nos des el resultado. no, ok. Vos lo resolvés como más simple te parezca. Después nos pide que sea la probabilidad de que sea mujer y tenga más de 30 años. O sea, más de 30. ¿Y cómo lo calcularían esto? De nuevo, es la probabilidad de que sea mujer por la probabilidad de que tenga más de 30, dado que es mujer. ¿Bien? Y esto es 0,30 por 0,2, que me da 0,06. ¿Hasta acá venimos bien? Si ustedes se Sí, fijan, si yo, vamos a ver, sumo esto más esto, me da 0,3. O sea que venimos bien. Si le da algo distinto, algo mal hicieron. Hasta acá viene la parte fácil del ejercicio. La parte más complicada viene con los puntos 3 y 4. Nos dice la probabilidad de que yo seleccione un hombre mayor de 30 años o una mujer que tenga menos
de 30 años. ¿Qué me está pidiendo que calcule? La probabilidad, y lo voy a escribir de esta forma, de que yo seleccione un hombre mayor de 30, o sea, que es la intersección más de 30. Cierro paréntesis. Acá va una operación que todavía no la vamos a definir. Mujer, intersección, menos de 30. De acá nos dice, yo ya extraje del problema dos datos. La probabilidad de que un hombre sea mayor de 30, una mujer menor, mayor de 30, una mujer menor de 30. Pero en el medio hay una operación que me dice, o una mujer de menor de 30. Cuando me decía o, ¿qué operación usábamos? Ahora sí es unión. Ahora sí, es la unión. Es la unión de ambos y que sea un hombre menor de 30 y una mujer, perdón, un hombre mayor de 30 y una mujer menor de 30. ¿Cómo son? ¿Mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes? O sea, ¿tienen elementos en común? ¿Personas en común? No, O sea, no puede ser un hombre mayor de 30 y una mujer menor de 30 de manera simultánea. Por lo tanto, voy a seguir escribiendo acá abajo. Esto va a ser igual a la probabilidad de que yo tenga un hombre mayor de 30 más la probabilidad de una mujer menor de 30. Y yo ya este lo calculé. Yo ya sé cuándo vale esto. Lo hice acá. Entonces necesito calcular la probabilidad del mayor de 30, del hombre mayor de 30. Que lo vamos a hacer igual que lo que hicimos antes. Es la probabilidad de que sea un hombre por la probabilidad que tenga más de 30 años, perdón, sí, más de 30 años, dado que es hombre, pensé que lo estaba escribiendo al revés, más esta probabilidad que ya la conozco, que era 0,24. ¿Acá venimos bien? Sí, profe. ¿Y esto a qué es igual? Es igual. La probabilidad de que sea hombre era 0,70. Por la probabilidad de que tenga más de 30 dado que es hombre, que es 0,40, más 0,24. Esto es igual a, estoy haciendo las cuentas a ojo, así que ahí corríjanme, 0,28 más 0,24 me da 0,52. ¿Bien? sí, ¿Los demás?
Sí, profe. Este es el más complicado de todos. Entenderlo. Si ya lo engancharon, el que sigue nos va a ser más fácil. ¿Qué es? La probabilidad de que tenga más de 30 años. ¿Cómo se constituye la probabilidad de alguien que tiene más de 30 años? La de hombres que tienen más de 30 años y la de mujeres que tienen más de 30 años. Ese es uno. O sea, ahí hay una corrección. Está bien lo que dijiste, pero tiene una corrección. Son los hombres mayores de 30 o las mujeres mayores de 30. Porque y no puede ser. Porque no puede ser hombre y mujer de manera simultánea. O sea que sería una unión de nuevo. Entonces, va a ir una unión de nuevo. Que es la unión de los hombres que tienen más de 30, unión las mujeres que tienen más de 30. O sea, una cosa o la otra. Y esto es igual. Como le dije recién a Víctor, no se puede ser hombre y mujer de manera simultánea, por lo tanto, son mutuamente excluyentes. O sea, la intersección vale igual a cero. La probabilidad de la intersección. La intersección es conjunto vacío. Entonces, la probabilidad de que sea hombre, intersección más de 30, más la probabilidad de que sea mujer, intersección más de 30. Y estos dos resultados ya los tenemos hechos. Uno valía 0,28, lo hicimos recién, para los hombres mayores de 30, y el otro lo hicimos hace un ratito, que nos daba 0,06. Es este de acá. Y esto nos da 0,34. ¿Bien? ¿Consultas? ¿Varias? Profe, una pregunta, ¿qué significan los Sí. corchetes que pones al principio? Los corchetes los pongo para no confundir los paréntesis, no por otra cuestión. Es para no perdernos con dando palitos dando vuelta. Ah, listo. Ok, gracias. Es porque es la probabilidad de que sea un hombre y mayor de 30 o una mujer menor de 30. Entonces, para no perdernos nomás. Especialmente que lo estoy escribiendo con mouse. O sea, puede salir, el corchete puede parecer cualquier cosa. Dale, o sea que no hace falta ponerlo, o sea, se puede poner o no. Tenés que usar un paréntesis o un corchete, o una llave, o un símbolo que te cierre. Porque si no sería la probabilidad de que sea mayor de 30, unión mayor de 30. O sea, no son dos cosas que son distintas. Tiene una finalidad. El, el corchete o la llave o el paréntesis. Bueno, listo, gracias. Es por ejemplo este de acá. Que yo pongo probabilidad y entre paréntesis mayor de 30
Si no, sería la probabilidad mayor 30. O sea, no tiene un sentido No, ya no, claro, la o sea, yo lectura. los paréntesis sí los decía, pero yo te decía los corchetes que se ponían, Sí, sí. porque, o Sí, sea, son como de organización. porque es para leer todo esto de adentro. Porque todo esto es la probabilidad. Que yo después lo que hice fue desarmarla. Tengo una probabilidad acá y otra probabilidad acá. ¿Se entiende, Constanza? Sí, 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 listo, gracias. De nada, interrumpan sin problema. Importante que pregunten y no que se queden con la duda de por qué o cómo lo hicimos. Bien, terminado este ejercicio, vamos a hacer el 6. Ejercicio 6, que nos dice lo siguiente. Hay dos máquinas, que nunca me van a salir el nombre de estas dos máquinas, A y B, cuya producción semanal es de 500 y 800 radiografías respectivamente. Por semana hay 25 radiografías que se deben descartar de la producción de la máquina A y 30 que se deben descartar de la máquina B. Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de elegir aleatoriamente una radiografía correcta, o sea que no la voy a descartar. Y después nos pregunta, si se elige una radiografía y esa radiografía es correcta, ¿cuál es la probabilidad de que venga de la máquina A? ¿Bien? ¿Este lo hicieron? Sí, yo lo hice con la tabla de doble entrada. Bien, yo iba a hacerlo con la tabla también. Yo lo hice por regla de tres. Bueno, vamos a ver cómo lo... Yo tengo la máquina A y tengo la máquina B. Y tengo el total. Tengo los, vamos a decir, descartos y los correctos. Y de nuevo tengo el total. Esto le voy a agrandar la letra, así lo vemos mejor. Ujú. Esto de acá lo voy a centrar. Del total, yo sé que la máquina A me produce 500, mientras que la máquina B produce 800. O sea que en total producen 1300. De la máquina A, yo voy a descartar 25, mientras que voy a descartar 30 de la máquina B. O sea que en total, en una semana, descarto 55. Entonces, ¿qué voy a saber? Que no descarto 475 y 770 de la máquina B. Entonces, esto me da 1245. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Con la tabla? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a calcular la probabilidad
de que esté correcta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una radiografía correcta? ¿Cómo la calculamos? Yo haría 1245 sobre 1300, o sea, el total de correctas sobre el total. Bien. ¿Todos lo hicieron así? Yo hice por regla de 3, tipo 1300 es 100%, 1245x. Después se multiplica cruzado. Es una forma rudimentaria, sí, media equivalente. Lo ideal sería que uses esto, porque armes la tabla. Personalmente yo recomiendo usar tablas, no se van a perder tanto, o sea, van a tener la información estructurada y lo van a poder hacer más fácil. Especialmente por la pregunta que viene, que ya ahí no sé cómo lo hiciste, Víctor. Esto da 0,956. 0,957 me parece. Ustedes escriben este resultado y está bien. Esto y esto es lo mismo. Yo también se los aclaro por el examen, porque por ahí hacen esta cuenta bien y después cuando pasan a la calculadora le pifian un número y copian un número mal. Esto está bien. Esta cuenta. Después lo que nos pide es, yo elijo una radiografía que es correcta. ¿Cuál es la probabilidad que esa radiografía venga de la máquina A? ¿Qué cuenta hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué cálculo hicieron? ¿Calcularon la probabilidad de qué? Yo hice regla de 3 otra vez. En este caso, 1245 sería el total, porque en total es correcta. Y 475 sería x, porque sería lo que corresponde a máquina. Hiciste lo que vamos a hacer, pero de otra forma. Vamos a lo que estamos viendo, que es como la formalidad. ¿Qué están calculando? Una unión, una intersección, una condición, una diferencia, un suceso contrario. Tienen para elegir. ¿Qué es? Yo apenas saco una radiografía. ¿Yo qué sé? Y es correcto. Que es correcta. Y yo sabiendo que es correcta, ¿qué es lo que quiero calcular? La probabilidad que pertenezca a. Máquina A. Claro, Entonces, ¿qué tipo de probabilidades tengo que calcular? una condicionada. Una condicionada. ¿Y cuál es la condición? La condición es que sea de la máquina A sabiendo que es correcta. O sea, de la máquina A, dado que es correcta. Se escribe siempre así. O sea, como se lee, es la probabilidad que pertenezca a la máquina A, dado que yo sé que es correcta. O sea, no se escribe al revés, que es un error bastante común. Y acá viene lo que hizo bien Víctor, que es, yo sé que está correcto. Esto es como lo que hicimos hace un ratito con los hombres y las mujeres. Por eso te decía que para ahí es más fácil, Víctor, hacerlo así, con la tabla. Yo sé que es correcto. Entonces, no tengo las 1300, sino los 1245.
sea, el total de correctos es 1245. Y de esos correctos, ¿cuántos pertenecen a la máquina A? 475. 475. Y acá tienen el resultado. ¿Se comprendió? Sí, profe. 0,31. 0,3812. También puedo usar el método que corresponde. Si quieren se los muestro para que vean que da lo mismo. Una forma u la otra. Que esto también es igual a la probabilidad de A intersección C dividido la probabilidad de que sea condicional. Perdón, condicional. Leí C y dije condicional. Que sea correcta. La probabilidad de intersección es 475 dividido 1300. O sea, la probabilidad de que pertenezca a la máquina A y sea correcta. O sea, es 475. Y yo lo voy a escribir así. Dividido 1300. Y ahora van a ver por qué lo escribo así. Mientras que la probabilidad de que sea correcta es 1245. Dividido 1300. Yo acá estoy dividiendo dos veces por el mismo número. Entonces se anulan. ¿Y a qué llego? A que es igual a 475. Esto es un 4. Observo bien. Digo 1245. O sea, de una forma o de la otra van a llegar al mismo resultado. Y a Víctor te recomiendo usar la formalidad de las cuentitas. No o sea, te va a ser más fácil. Aunque llegues a la misma conclusión. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien, acá hicimos los ejercicios que faltaban de la práctica. Mientras yo voy acomodándome para dar la teoría, ustedes ya pueden marcar la asistencia del presente en la asistencia, en el aula. ¿Alguno de los otros ejercicios que estuvieron haciendo tuvieron alguna duda, alguna consulta, algo que no les salió? Sí, si son primero tienen que decir si son aleatorios. Y si son aleatorios, ¿cuál es el espacio muestral? O sea, no siempre es un suceso aleatorio. Sí, siempre van a ser continuos o van a ser discretos. ¿Por qué? Porque vos lo podés contar, o sea, podés contar cuántos resultados posibles hay. O lo podés medir. Vos lo que estabas diciendo recién con respecto a las cualitativas es la característica del individuo o que posiblemente puede tener el individuo. Acá uno vas a ver si es una bola roja, una verde, una azul o una blanca, sino cuántas bolas rojas podés sacar, cuántas verdes podés sacar, cuántas azules, cuántas. ¿Se entiende? Sí, pero por ejemplo, en el 1A que dice anotar el palo,
ahí yo como la variable que estoy mirando es el palo y en el espacio muestral yo tengo copas, espadas, oros, todo eso. Entonces, Sí. como que yo instintivamente lo primero que pensé fue, es cualitativa, pero no, o sea, sino que se le dice que es No, porque discreto. ya no pensás. Eh, a- entiendo lo que decís, pero no va por ahí, porque vos acá lo que estás esperando, pensando en un espacio muestral, no en qué tipo de variable es. Ok, entonces sería la cantidad de opciones que tengo dentro del espacio muestral, o sea, si puedo como Claro. cuantificar en un número finito o infinito las opciones de Claro, resultado, acá tenés digamos. 4 palos para elegir. Ah, ahí va, sí, ahí entendí. O sea, describís cada uno de los palos, porque acá vos lo que vas a decir es, o sea, el resultado va a ser oro, va a ser espada, va a ser copa, o puede ser basto. Son las 4 opciones a la hora de sacar un resultado. Claro, sí. Y te hago otra pregunta también de acerca de cuando ¿Sí? son aleatorios o determinísticos. A mí me pasó que, por ejemplo, yo había Ahí, puesto que el único que era determinístico era el de la E, que es el de sacar como una bola en una bolsa que hay solo bolas rojas. Entonces siempre sé que voy a sacar una bola roja. Pero a mí me sí. habían generado duda el B y el G, que yo le había puesto entre comillas determinístico. Porque, por ejemplo, el del litro de sangre, yo pensé, si bien la sangre de cada persona varía, capaz uno elige un valor promedio y establece eso No, como porque lo bueno, que estás. pesa. Si yo te digo, ¿cuántos litros tiene un litro de sangre? Sí, Ok, porque siempre va a tener un litro. Pero acá yo te digo que lo peses. bien, O sea, no estás midiendo lo mismo. perfecto, listo. Y el otro me dijiste era él. El de la moneda, que a mí me generaba duda porque yo dije, bueno, en función de qué tan fuerte tiro la moneda y todo, obviamente va a variar, entonces es aleatorio, pero dije, si la trayectoria es siempre la misma y la fuerza es siempre la misma y las condiciones son las mismas, por una Sí, cuestión pero matemática debería muy ser siempre lo mismo. puntual, es muy puntual el caso. O sea, tiene que tener un control de muchísimas situaciones iguales para que sea igual y te dé siempre lo mismo. Bien, entonces para que sea Que determinístico tiene que cambió un ser algo poquito muy el viento y alevoso. ya cambió el tiempo, por ejemplo. O Bien, sea, es como tenés que tener toda una cantidad de condiciones muy específicas. bueno, gracias. O sea, es como más de pensar las variables que otra cuestión. Y esto lo vamos a estar usando ahora, que es la distribución normal. La distribución normal, acá lo que nosotros vamos a usar es las variables aleatorias continuas, que vienen de esto que decíamos del espacio muestral continuo, en donde vamos a tener una variable aleatoria discreta a la que le vamos a asignar un valor de recorrido eh, en la variable x, de manera tal que yo pueda calcular el valor que va a tomar ese valor. O sea, por ejemplo, lo que vimos recién. Tengo los conteos, como vimos recién con Constanza, y yo puedo calcular la probabilidad de sacar un palo. La probabilidad de sacar la espada de sacar copa, la probabilidad de que la bola sea verde, roja o azul. Ahora bien, cuando la variable es continua, que yo tengo infinitos valores a asumir, por ejemplo, la distancia que hay de la casa de uno de cada uno de los alumnos hasta la universidad. Hay infinitos valores. Si yo lo mido en kilómetros, metros, en la unidad de medida que ustedes quieran, hay infinitos valores que puedo asumir. Y eso no los puedo contar. Entonces, no puedo calcular esa probabilidad. O sea, la probabilidad de un punto en particular va a valer 0. Un ejemplo de esto puede ser que yo elijo al azar a un estudiante y lo peso. Entonces, la variable
puede tomar un conjunto infinito de valores en teoría, o sea, no puede pesar 0, no puede pesar 10 toneladas, o sea, tiene un sentido lógico, digamos, los pesos que pueden tener. Ahora bien, entre un rango, por ejemplo, entre 80 y 81 tengo infinitos valores ya nomás. Entonces, lo que va a estar haciendo es que si yo quiero calcular la probabilidad de un valor o un punto en concreto, ese punto va a valer 0. O sea, va a ser tan chico esa probabilidad que vamos a decir que es 0. Esto lo que nos va a estar haciendo es que tengamos que buscar alternativas para estudiar estas probabilidades que yo asocié a ese tipo de sucesos. Y ahí es donde entran las funciones de densidad de probabilidad, que es algo que nosotros mencionamos el año pasado, al menos de forma teórica, que eran las distribuciones, que eran formas de trabajar los datos que podían ser desde a través de fórmulas, a través de gráficos, para ir trabajándolo. Estas distribuciones que nosotros vamos a ver son teóricas, o sea, los datos se van a estar acomodando, entre comillas, a ese conjunto, a esa función que vamos a definir, y que estas funciones de densidad de probabilidad nos van a dejar calcular determinadas cuestiones, que son tres en particular. La probabilidad de que sea menor que un valor, o sea, la probabilidad que pese una persona menos de 80 kilos, la probabilidad de que sea mayor a un valor, o sea, la probabilidad de que la persona pese más de 90 kilos. Pero también puedo calcular la probabilidad de que esté entre dos valores, o sea, la probabilidad de que una persona pese entre 80 y 90 kilos. O sea, puedo calcular la, la probabilidad de que esos valores estén entre un cierto conjunto de valores, que pueden ser dos definidos, o puede ser ese valor o uno más chico, hasta el 0 o el menos infinito, o hasta infinito positivo. O sea, un valor muy, muy, muy grande. Que no lo establecemos, qué tan grande es. Entonces, imaginemos que tenemos los histogramas que vimos el año pasado. Entonces, lo que se hace es, llevan a cabo estudios estadísticos, por ejemplo, de los ingresos anuales de las personas en Argentina, en los cuales cada vez las muestras son más grandes y yo voy a ir armando intervalos cada vez más chiquitos. O sea, tengo un intervalo medianamente grande, voy aumentando los tamaños de las muestras y voy haciendo intervalos cada vez más chiquitos, porque voy teniendo muchos individuos ahí adentro. Hasta que sean todos puntos. Y ahí queda esta forma de la distribución. Propiamente, esta es la generalidad de una distribución. Propiamente nosotros lo que vamos a trabajar es con la distribución normal. La distribución normal es la más importante, la más común, la que vamos a encontrar en casi toda la bibliografía, que bueno, viene del 1733. Hay un francés que la publica de manera independiente, o sea, llega a esta función y ya 80 años después, aproximadamente, de forma independiente, haciendo distintas cuestiones, llegan Laplace y Gauss, que terminan dándole el nombre de la función. La pueden encontrar como Laplace-Gauss, gaussiana, o distribución de Gauss, o distribución normal. Son los tres nombres que suele tener esta distribución. La más común es la normal. Que ellos llegaron a esta distribución a partir de observaciones astronómicas, o sea, a ver los errores que se cometían al observar las estrellas. Empezaron a medir eso, a ver esas discrepancias y llegaron a que tenían esta distribución. Después se generalizó su aplicación y se utiliza para cuestiones morfológicas de los individuos,
talla, peso, diámetro, perímetro, el IQ, el coeficiente intelectual, para cuestiones sociológicas, fisiológicas, y para todo aquello que tenga como que se obtenga como la suma de muchos factores, o sea, que muchos factores terminen dando un resultado. Esta distribución normal es una distribución teórica, y decimos que es teórica porque nunca se da exactamente en la realidad. O sea, se aproximan a ella. Y lo que me está permitiendo a que se aproximen a ella es que yo lo puedo obtener a partir de una ecuación matemática que no la vamos a ver porque no la vamos a utilizar. O sea, no van a necesitar utilizar la ecuación matemática. Aparte no los asusto. O sea que no es preciso que saber cómo es la función de la normal, pero aún así vamos a poder hacer casi todos los problemas que tengamos sobre ella. Como venía diciendo, al ser expresada como un modelo o una ecuación, la distribución es continua y desde la teoría hay infinitos puntos, o sea que va a tener infinitos valores posibles. Yo a todo esto voy a tener, o voy a trabajar con una variable x. Cuando hablo de x es una variable cualquiera que voy a decir que se va a distribuir normalmente con determinados parámetros. Esta palabra parámetros la vamos a trabajar un poquito más adelante en el cuatrimestre, pero son valores de la población que yo hoy en día los conozco, que son la media, que se simboliza con mu, que es esa u con un palito para abajo, y un desvío estándar o desviación típica, según si está en español o en algo más criollo, para esa desviación típica, que se simboliza con sigma. Por lo tanto, lo que yo voy a estar diciendo es que la variable x, esta ondita significa se distribuye según una normal, o sea, la n siempre es normal, con media mu y desvío sigma. ¿Acá venimos bien? Sí, profe. La distribución normal, que también lo conocen como campana de Gauss, eh, como otro de los nombres posibles, o distribución gaussiana, se llama campana de Gauss porque tiene forma de campana. O sea, no hay mucha imaginación entre lo que estudiamos matemática. O sea, es una distribución que tiene esta forma en donde en el centro de la distribución van a estar la media y va a ir cambiando la forma de la distribución en la medida que yo me voy alejando de la media. Cuanto más cercano de la media esté, más probabilidades va a tener de ir acá dentro del medio y va a ser la probabilidad cada vez más chica en la medida que me voy alejando. Entonces, la normal tiene una forma de campana y dice que es asintótica al eje de las abscisas. O sea que nunca llega a tocar el eje de las X. O sea, por más que yo lo prolongue, cuando lo prolongue, nunca llega. Es simétrica con respecto a la media, en donde van a estar la mediana y la moda. La mediana, ¿se acuerdan? Que era la probabilidad de que ese punto sea menor al 50%, o en su defecto que sea mayor a ese punto del 50% de la probabilidad. Y la moda es el punto más frecuente, o sea, es a donde está el pico de la campana. Hay otra cuestión que también tiene una característica, que la pendiente de la campana, cuando yo me alejo más o menos un desvío estándar, o sea, yo acá tengo la media,
yo cuando me alejé un desvío estándar, la forma de la campana cambia. No sigue con la misma pendiente. Y cuando las variables no son normales, esta distribución normal yo la puedo usar cuando los tamaños de las muestras son mayores de 25. Como yo tengo 25 individuos, puedo utilizar esta distribución. Igualmente, para este detalle, todavía falta un tema más. Meternos bien en ese punto, que es el tema que viene. Se faltan 2 clases. Entonces, con estas características que veníamos diciendo, en una distribución normal, la forma de esa campana va a depender de 2 parámetros que son los que dijimos recién. De la media, que es un factor de traslación, se me permite mover la campana por distintos lugares, o sea, a través de la recta. O sea, si yo acá tengo una media, si yo utilizo otra media más grande, la campana se me va a correr para este lado. Si una más chica, se me va a correr para este lado. Eso significa de traslación. Mientras que el desvío tiene un factor de escala. O sea, me va a ir cambiando la forma que va teniendo la campana. Esto es una cuestión más teórica, lo menciono nomás. ¿Va a ser más puntiagudo o va a ser más bajita la campana? Entonces, conocer la media y el desvío nos va a permitir calcular de forma rápida y aproximada algunas de las probabilidades. Acá vemos que tenemos 4 normales distintas, que en cada una de ellas lo que cambia es el desvío estándar y la media. Y acá vamos a ver 2 casos particulares. En la distribución esta que vemos de azul oscuro, un azul Francia y un celeste, la celeste, todas tienen la misma media, vamos a partir desde el vamos, todas están centradas en 0, pero en la medida que se van haciendo cada vez más claritas los dibujos, el desvío estándar que vamos a estar utilizando se hace cada vez más chico. Entonces lo que estamos viendo es que se hacen cada vez más puntiagudos, cada vez más concentrados los valores con respecto a la media. ¿Bien? ¿Hasta acá? Por el contrario, en este que vemos acá, tenemos 2 distribuciones normales con el mismo desvío, que son la naranja y la verde. Yo aclaro porque si hay un daltónico, pues son colores parecidos, que vemos que tienen la misma forma, pero en 2 lugares distintos. ¿Por qué? Porque cambia la media. Uno vale 50 y la otra vale 100. Ahora bien, entre la marrón y la roja, lo que vemos es que la roja es más bajita, tiene más forma de plato, como más aplanada. ¿Por qué? Porque tiene un desvío más grande. Básicamente lo que estamos viendo acá es que existen infinitas distribuciones normales porque puede tomar cualquier valor de la media y el desvío estándar. Entonces, no es que existe una distribución normal, sino que existen infinitas. Acá hay una ayuda que nos da, importante, que incluso sirve para hacer cálculos rápidos,
que si yo me alejo un desvío estándar de la media, o sea, yo lo que estoy diciendo, yo acá me alejé un desvío estándar y me alejé un desvío estándar. ¿Bien? ¿Hasta acá? Yo lo que voy a estar calculando siempre es la probabilidad que está debajo de la curva. Esto que está sombreado. Yo siempre voy a saber que si yo me alejo un desvío estándar de la media, el área sombreada debajo de esa curva va a ser aproximadamente del 68%. Acá tienen el valor exacto que da. Siempre se dice aproximadamente el 68%. Si yo hago lo mismo, pero no me alejo una vez de la media, me alejo dos veces, o sea, de forma simétrica, me voy dos para abajo y dos para arriba, el área sombreada, esta de acá, yo digo área sombreada, es la probabilidad, va a ser del 95% aproximadamente. Y si yo me alejo tres veces de la media, ya, estamos acá hasta acá, es aproximadamente el 99%. ¿Bien? Acá tienen los valores exactos. Esto es una propiedad que siempre va a cumplir la distribución normal, que nos permite hacer una aproximación rápida, ligera. Esta es la forma que tiene la normal. O sea, esto es lo que ustedes no van a ver, pero es lo que está ahí metido acá dentro de este gráfico que ven acá. Esto no lo vamos a hacer porque nosotros vamos a usar un programa que nos permite calcular eso. Básicamente lo que está diciendo acá es que yo voy a hacer la probabilidad de que esa variable x esté entre A y B. Esto es como lo que veníamos trabajando hace un ratito. Y que va a ser igual a la probabilidad de que sea menos de B menos la probabilidad de que sea menos de A. Ahora bien, esto no lo vamos a hacer, no van a hacer la cuenta, no saben qué es este símbolo, entonces a mano ustedes no lo pueden hacer. Entonces utilizamos un programa. El programa que vamos a utilizar se llama Epidat. El Epidat ustedes lo pueden descargar de internet o si no después les subo un instalador. Es un programita bien simple. Lo estoy usando yo. Epidat. Este programita que vemos acá es muy simple. Lo van a seguir utilizando lo vamos a usar durante este año y el año que viene también lo van a seguir usando. Es una calculadora estadística. Vamos a utilizarla bastante. Y bueno, no sé si todos usan Windows, pero funciona en Windows. O sea que si alguien usa Linux o iOS, van a tener que tener bueno, una pequeña partición para poder utilizar el programita. Así pueden practicar y hacer las distintas cosas. Yo después en el aula subo el programita para instalar. ¿Bien? O sea, ya hay un instalador que el programa no pesa nada. Es bien livianito. Y es muy útil. Profe, ¿Sí? ¿todavía no está disponible para el iOS? Esta versión que estamos usando es muy vieja.
y nunca lo hicieron para Windows, porque es un software libre que hicieron desde la parte de salud de Galicia. O Claro. sea, lo pueden descargar en gallego, literalmente en gallego o en español. Y lo hicieron para Windows. O sea, es como una calculadora bien simple. No No, hay no otro que existe hace para el otro mismo. sistema. ¿Eh? No hay otro programa que hace el mismo. Creo que no. No sé, hicieron una versión más nueva, pero no sé si no funciona o no en los sistemas No, operativos. perfecto, perfecto, gracias. Igualmente te recomiendo Murilo porque no sé si en cuarto o en quinto usan otro programa estadístico que también necesita Windows. Así que por ahí ya Claro. te haces no una partición, por ahí te puedes hacer una máquina virtual, No, una perfecto, pequeña yo voy máquina a... virtual. Dale, dale. O sea, no necesitas tampoco, o sea, ojo, para los que tengan que hacérselo, con un Windows XP le sobra. O sea, no Dale, necesitan tener la máquina último modelo. perfecto. Listo, gracias. No, de nada. Entonces, imaginemos que nosotros queremos calcular una... Y algo que se perdió de Z. Z, eso que estamos viendo ahí, es una distribución normal estandarizada. ¿Qué significa que sea una normal estandarizada? Que es una normal a la que le hicimos unas pequeñas modificaciones, de manera tal que todas las normales caigan dentro de ella. O sea, no me voy a meterlo tan profundo acá, pero después creo que lo llegamos a ver. Entonces, esta variable z, o esa z que vemos siempre, va a ser siempre una normal con media 0 y un desvío estándar 1. O sea, ahora eso lo voy aclarando. Después lo agregamos en la diapositiva. El EPIDAT nos permite hacer este cálculo. Yo voy a decirles que la media es 0, el desvío estándar es 1 y que yo quiero calcular la probabilidad. Esto igualmente lo vamos a ver en la próxima clase con la práctica. Yo se lo voy mostrando y se lo voy explicando. Que calculamos la probabilidad en un punto 1,25. Entonces yo voy a calcular, el EPIDAT me va a calcular la probabilidad de una cola izquierda, de una derecha o de dos colas. Si yo hago la formalidad de la probabilidad, yo voy a decir que la probabilidad de Z sea mayor a 1,25. Que esto es igual, yo lo explico para que lo vean, que es igual a la probabilidad de que sea 1 menos la probabilidad de que sea menor a 1,25. O sea, ¿se entiende por qué esto es igual que esto? ¿O Sí, no? profe. Entonces, esto es igual a 1 menos la probabilidad de la cola izquierda. ¿Por qué? La cola izquierda me está diciendo que es la probabilidad de que X sea menor o igual que K, que este punto. Y eso vale 0,8944. Y eso me da 0,1056, que es la cola derecha. O sea, di toda una vuelta para mostrarle las dos probabilidades. Ahora bien, imaginen la siguiente situación. Que yo quiero calcular o hallar la probabilidad, ya nos quedan 6 diapositivas, que es entre 0,34 y 2,33.
Esto es igual a la probabilidad. Imaginen, voy a usar esto de acá, que sea, yo que sé, que esté acá adentro. Yo quiero calcular la probabilidad de que esté acá adentro. ¿Qué haría? ¿Bien? ¿Qué tenemos ahí? Ahora bien, a mí ese área en particular no me lo da el Epidot, o sea, el programa que utilizamos. Entonces yo tengo que calcular las probabilidades de manera individual. Yo tengo que calcular la probabilidad que sea menor que 2,33, que 2,3. Ahora bien, ¿me sobra algo cuando yo calculé esa probabilidad? Cuando yo voy para abajo. Sí, te sobra todo lo que está a la izquierda de 0,34. Entonces, muy bien Amalia, te lo voy a restar. Entonces, ¿qué voy a hacer? La probabilidad de que sea menor que 2,33 menos la probabilidad de que sea menor de 0,34. Yo hago los cálculos, me da 0,98 y 0,73. Entonces, este área que tengo acá dibujado tiene esta probabilidad. ¿Me siguieron? Bien. Voy a sacar esto. De la misma forma que yo lo hice para menor, yo lo puedo hacer para mayor. O sea, una forma es totalmente equivalente a la otra. Porque yo puedo decir que sea más grande de 0,34 y me está sobrando todos los mayores de 2,3. Entonces, la probabilidad de que sea mayor a 0,34 menos la probabilidad de que sea mayor a 2,30. Acá lo que les voy a llamar la atención es, si ustedes trabajan con menor, los dos tienen que ser menores. Si son con mayores, los dos tienen que tener el mismo signo. O sea, no se pueden cruzar. Eso está mal. ¿Bien? Yo ya les estoy avisando los errores que suelen cometer en los exámenes. Así que vayan tomando nota. Tenemos otro ejemplo. Tenemos una variable que se distribuye normalmente, pero con media 4 y un desvío 1,5. Entonces yo quiero calcular la probabilidad que sea mayor o igual a 6. Entonces yo tengo que buscar si es mayor a 6. Si yo lo dibujo, la normal, consejo que les hago siempre, porque tengo, esto es mu, esto es 6, perdón, esto es 4. Yo quiero calcular la probabilidad de 6. Y como yo dije que es mayor, va a estar siempre hacia la derecha. O sea, este área. Ustedes van a hacer dibujos mucho más lindos que yo. Entonces, como va a estar a la derecha, la probabilidad es 0,0912. ¿Me siguen? Vamos a hacer la práctica. No es que... Pero me gusta que lo vayan viendo. Y a todo esto, lo que estamos viendo, yo a lo mismo que veníamos haciendo recién,
yo puedo conocer la media y el desvío, y yo puedo conocer la probabilidad de un evento. O sea, hallar el valor de la variable que deja por encima de él, o sea, ese valor o uno más grande, el 38,2% de los valores. O sea, yo conozco la probabilidad. Entonces yo lo que voy a querer conocer es el punto, ese en particular. Es decir, si yo dibujo la normal, yo tengo acá 4 y yo voy a tener acá un punto, que no sé cuál es ese punto, pero yo sé que en este área vale 0,382. Entonces yo lo que voy a rellenar, ahora si tengo 5 minutos se los voy a mostrar, o sea, les voy a mostrar cómo se hace en el programa, rápido, y me dice que el punto que me da ese valor, ese punto B, vale 4,6, cuando la media es 4 y el desvío es 2. ¿Bien? Y hay una distribución que es muy parecida, esto lo voy a mencionar bien rapidito, que la desarrolló William Gosset, que era un trabajador en Guinness, o sea, la cervecería, que empezó a estudiar las discrepancias en la producción cuando estaban haciendo la cerveza. Entonces hizo una publicación sobre su descubrimiento, pero como no pudo publicarlo porque estaba trabajando para Guinness, o sea, tenía un secreto ahí del proceso industrial, lo hizo con un seudónimo. Y esa es la TD Student, eh, que es una distribución también muy conocida, que es una prima de la distribución normal, y que la TD Student se utiliza cuando las muestras son pequeñas, que como muy grandes tienen 25 o 30 individuos o elementos, y en general la distribución estándar de la población no la conocemos, y entonces tenemos que usar la de la muestra. O sea, en un caso particular, se utiliza la distribución estándar TD-Student, perdón, la distribución estándar muestral, que nos hace usar la TD-Student, que también tiene una forma de campana, como la normal, pero más baja en la media, y las colas, o sea, los costados de la campana, son más grandes. Y una característica que tiene es que definimos los grados de libertad, o sea que la distribución esta TD-Student va a ir modificándose según los tamaños de la muestra que vayamos a utilizar. Entonces acá tenemos una distribución normal y una TD-Student, como dijimos recién, tiene las colas como más pronunciadas y es más bajita. Por último, si ustedes quieren instalar, si quieren ir probando a hacer algún ejercicio de la práctica que ya está subida en el aula, de esto de la normal, ustedes van a venir a métodos, si quieren ir adelantando, probando a hacer ustedes algunas cosas. Vamos a distribuciones de probabilidad, cálculo de probabilidades, distribuciones continuas. O sea, siempre van a hacer el mismo recorrido en métodos. Cuando estén acá, ustedes ven que hay un montón de distribuciones distintas. Ustedes van a usar solamente la distribución normal, la van a seleccionar y acá ustedes le van a preguntar, bueno, ¿cuál es la medida que utilizas? Por ejemplo, la de 4 y un desvío estándar 2, o sea, lo completo. Y yo acá puedo decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un punto determinado? Dígame un valor, cual ustedes quieran. 5. Yo pongo 5 y puedo venir acá en la calculadora. Calcular
y me calcula la probabilidad esa para el punto 5. Me va a decir cuál es la probabilidad de que sea menor que 5 para esta normal y cuál es la probabilidad de que sea mayor que 5. ¿Bien? Por otro lado, los resultados, pongo el origen de los datos, yo acá puedo calcular la probabilidad, pero puedo calcular un punto. Si yo quiero calcular, por ejemplo, en qué punto se encuentra el 75% o el 25% menor, o sea, un cuartil para esta normal, yo puedo poner 0,25 y yo cuando escribo 0,25, ustedes fíjense que se va completando los demás espacios. Si yo pongo 0,20, me pone 0,40 y 0,80. Entonces yo acá calculo un punto. O sea, que el valor 2,651 me va a estar dando una probabilidad de que menor de sea del 25%. ¿Bien? Esta es la herramienta que vamos a usar. Ya se la voy mostrando. Ya estamos en horario de terminar la clase, o sea que llegamos con lo justo. No sé si tienen alguna consulta. Si no, por hoy pueden descansar. Gracias, profe.